Buenas tardes. Se reanuda la sesión de la Comisión de Salud y Política Social de 23 de abril de 2012. Pasamos al punto número 3.2 del orden del día. Comparecencia de otras entidades o personas. En este lugar, en principio, antes de empezar el orden del día, nos gustaría dar la bienvenida a esta Comisión de Salud y Política Social a don Francisco de Jesús Valverde Luengo, presidente de la Fundación para la Promoción y Apoyo de las Personas con Discapacidad. Bienvenido a esta comisión, así como la persona que le acompaña a la misma. Secretario General Técnico, pues muchas gracias. Bien, como decía, es la comparecencia del presidente de Futuex a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre las funciones que desarrolla esa institución, así como sobre las necesidades y demandas a favor de las personas con discapacidad, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento. Contexto modificado por la Mesa en el sentido de sustituir el artículo en el que el grupo autor fundamenta la iniciativa, artículo 203, por el que verdaderamente articula esta modalidad de comparecencias, el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Dar la bienvenida nuevamente al presidente y al secretario ejecutivo de Futuex. Darles las gracias en nombre de toda la comisión por esa gran labor que están llevando ustedes a cabo en favor de las personas con discapacidad, y sean bienvenidos y sepan que siempre tienen las puertas de este Parlamento abiertas para expresar cualquiera de sus necesidades o sus reivindicaciones. Para sustanciar el debate, en primer lugar, tiene la palabra el Grupo Socialista, formulante de la solicitud de comparecencia, por tiempo de 5 minutos. Tiene la palabra doña Emilia Guijarro. Buenas tardes y muchas gracias, señora presidenta. Quiero, en primer lugar, en nombre de mi grupo, dar la bienvenida al presidente y al secretario general de la Fundación para la Promoción y Apoyo a las Personas con Discapacidad, Futuex, a los efectos, como ya ha dicho la presidenta, de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre las funciones que desarrolla esta institución, así como las necesidades y demandas a favor de las personas con discapacidad. Hemos pedido su comparecencia para informar y asesorar a esta comisión, para que los diputados y diputadas de la misma conozcan de primera mano la encomiable labor que ustedes realizan. Permítame, por tanto, en primer lugar, felicitarle en nombre de mi grupo, PSOE Regionalistas, y que adelante con brevedad que estamos ante una fundación absolutamente necesaria para velar por los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Esta fundación, que nació en el 14 de octubre del año... Esta fundación, que el 14 de octubre del 2011 ha cumplido un año, el 10º aniversario, nació para dar respuesta a la terrible pregunta que todos los padres de personas con discapacidad intelectual se hacen a lo largo de su vida o en algún momento de su vida. ¿Qué será de él o de ella cuando yo falte? Esa es la gran preocupación expresada en todos los sitios, en todos los rincones del mundo, por aquellas familias que tienen una persona con discapacidad intelectual. Por eso nació la Fundación, y ese es el cometido que realiza con las personas que tutela. Qué mejor objetivo, por tanto, qué labor más necesaria. La Fundación nace, pues, con el objeto de velar por la integridad física y moral desde el punto de vista jurídico y humano de las personas con discapacidad intelectual, que sean huérfanos absolutos o que tengan familia y no puedan hacerse cargo de su tutela. Pero de esta actividad inicial fundacional, a lo largo de estos 10 años de vida, ha pasado a ampliar el horizonte con nuevas actividades que superan la mera función tutelar. La Fundación colabora con otras entidades. Hemos tenido aquí esta mañana al presidente del CERMI, que es con una de las entidades que colabora, con otras entidades de atención a personas con discapacidad, y difunde a través de publicaciones y foros nacionales e internacionales aspectos relacionados con la tutela, la incapacitación y tantas cuestiones legales que tanto afectan a las personas con discapacidad intelectual. Qué tarea, por tanto, más noble de un Parlamento
que tratar de profundizar y buscar el asesoramiento de aquellas entidades que son tan específicas y a veces tan desconocidas para la ciudadanía en general y para el propio Parlamento en particular. Mientras otras comunidades autónomas crearon la figura del defensor de la persona con discapacidad, Extremadura, en una economía de recursos, delegó esta función, la función de defensa, y se convirtió en defensor de los derechos de las personas con discapacidad, y más tarde en la Oficina para la Defensa de las Personas con Discapacidad. Más adelante, fruto de su buen hacer, también se le encomienda la gestión técnica del Observatorio de la Discapacidad Estatal, dependiendo del Ministerio de Sanidad y Política Social, lo que da idea, por tanto, del buen hacer, a nuestro juicio, de esta fundación. Pero corren malos tiempos para la lírica, y la tijera de los recortes se han fijado primero en Futués y después en el Observatorio de la Discapacidad, herido de muerte y, por tanto, incapacitado para desarrollar su labor si no se pone remedio. Por eso esperamos mucho de su comparecencia, por eso es tan necesario el conocimiento de la labor que desarrollan las entidades que, financiadas con dinero público, son patrimonio de toda la sociedad. Por eso también es tan necesaria su visibilidad. Para finalizar esta parte de mi intervención, decirle que de nuevo le damos la bienvenida y que esperamos con atención que nos informe, asesore, tal y como hemos solicitado en esta comparecencia. Muchas gracias, señora diputada. A continuación tiene la palabra el presidente de la... Don Francisco de Jesús Valverde Luengo, presidente de Futués, por tiempo de 15 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecer a la presidencia las palabras de bienvenida a esta comisión y agradecer también las palabras de la portavoz del PSOE regionalistas con las que se ha hecho comienzo de esta comparecencia. Voy a ser rápido porque los 15 minutos pasarán volando y es verdad que venimos a tratar de exponer a sus señorías pues lo que es Futués, lo que hace y lo que desarrolla. Partimos de que vamos a contar con una población en Extremadura, precisamente sacado de la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia, la EDAD, del 2008, en que estamos hablando de una población que asciende a 121.182 personas, un 11% de la población extremeña, de las cuales 112.369 viven en domicilios particulares y 8.813 en centros de distinto tipo. Dicho esto y basándonos en esa realidad que tenemos por delante, la institución Futués, como muy bien ha dicho doña Emilia Guijarro, se constituye el 14 de septiembre del 2001 con la denominación de Fundación Tutelar de Extremadura. Colabora con las familias de personas con discapacidad y sus asociaciones y se rige por un amplio y variado patronato representativo de toda la región de Extremadura. Dicho patronato está formado por asociaciones, como puede ser en este caso FEAS Extremadura, que fue la federación que potenció su creación en ese año 2001. Pasada la primera década, hemos ido acumulando, como muy bien se ha dicho ya en esta comparecencia, en esta reunión, se fueron acumulando una serie de actividades, por decirlo de alguna manera, a lo que es la mera fundación tutelar. La fundación que aquí represento hoy se constituye entonces para dar respuesta a esa pregunta, la pregunta de qué será de nuestros hijos cuando los padres desaparezcamos. Luego, el primer motivo de justificación de nuestra creación es precisamente tutelar a las personas con discapacidad intelectual en situación de falta de familia o de familia desestructurada. En este caso, estamos desde ese año ejerciendo nuestra tarea no solamente de tutela, sino de curatela, de custodia, etc. Futués orienta todo su esfuerzo pues a la consideración, y esto lo voy a subrayar, de la personalidad y libertad de la persona. Nuestro objetivo es proporcionar el amparo necesario a la persona con discapacidad en todas las áreas de desarrollo, sirviendo de complemento y apoyo para cubrir las necesidades de salud, seguridad, cognitivas, morales, afectivos, emocionales, educativas, profesionales, de autonomía personal, de inclusión social, de ocio y tiempo libre,
sanitario-higiénicas, sociales, etc. Necesarias así como en cualquier área de funcionamiento de la comunidad y el entorno administrativo económico que se hayan determinado. Resumiendo, podemos decir que dejando al margen el sistema tradicional de sustitución de la capacidad en la toma de decisiones, en FUTUES nos centramos en el modelo de derechos humanos, basados en la dignidad intrínseca de todas las personas, abogando por el modelo de apoyo en la toma de decisiones. ¿En qué se basa la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Hay un antes y un después de la promulgación de esa Convención Internacional el 3 de diciembre de 2006. Tanto es así que nuestra propia organización en el 2009 cambia su denominación de Fundación Tutelar de Extremadura por la de Fundación de Promoción y Apoyo a las Personas con Discapacidad, para hacer realidad desde nuestro título lo que es el espíritu de la Convención de las Naciones Unidas con respecto a las personas con discapacidad. Esta Convención Internacional entra en vigor en España el 3 de mayo de 2008 y supone un cambio de paradigma en el modelo de entender la discapacidad. No se trata de un nuevo reconocimiento de derechos, sino de promover, proteger y asegurar el goce pleno en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y asimismo promover el respeto a su dignidad inherente. La capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que se desarrolla en el artículo 12 de la Convención, pasamos del modelo de sustitución de la capacidad al sistema de apoyos. Y ahí es donde se está desenvolviendo toda la tarea de FUTUES con relación a la tutela. La Convención consagra en su artículo 12 ya mencionado el igual reconocimiento como persona ante la ley de las personas con discapacidad. Mediante esta norma los Estados reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho a que se reconozca su personalidad. Esta es una cuestión sumamente importante, pues sus efectos se extienden y se proyectan a todos los campos de la capacidad jurídica y de obrar, en los que no cabe establecer diferencia alguna, obligando a una profunda revisión de instituciones tan arraigadas como los complementos de la capacidad, la tutela, la curatela, la guardia de hecho, la prórroga de la patria potestad, etc. Los procesos de la hasta ahora llamada incapacitación judicial y otras figuras jurídicas como el régimen de representación, el mandato, la capacidad de transmitir, de administrar, de testar, etc. La Convención, pues, es contraria a cualquier forma de intervención restrictiva o limitación de la capacidad y orienta la legislación de los Estados parte a la regulación de apoyos y asistencia para que la completa capacidad sea una realidad. Para ello exige la adopción de garantías o salvaguardias por parte de los Estados miembros para que hagan posible esa asistencia, eviten situaciones de abuso e injusticia y permitan el acceso de las personas con discapacidad a derechos patrimoniales básicos en igualdad de condiciones que el resto de la población. Los Estados quedan obligados entonces a adoptar las medidas apropiadas para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. El modelo asumido por la Convención, en consonancia con el modelo social de la discapacidad que inspira todo su contenido, es el modelo de asistencia en la toma de decisiones. Se trata de un modelo que implica que una persona pueda aceptar ayuda en la toma de decisiones, pero sin renunciar al derecho a tomar las propias decisiones. En dicho sistema la libertad de elección nunca es vulnerada. Este modelo puede adoptar múltiples modalidades. Un apoyo prestado por las familias más allegadas, que sería el ideal, pero no siempre hay una familia allegada. Un apoyo asistencial en todas sus vertientes, personal, económica, social, o una asistencia institucional para el caso de desamparo de una persona con discapacidad, prestado por una o varias personas, tanto físicas como jurídicas. Fundaciones tutelares, asociaciones de utilidad pública, etc. Y, cómo no, el apoyo institucional de la administración pública, que en nuestra comunidad
realiza la Comisión Tutelar de Adultos de Extremadura. Un modelo o ejemplo en este sentido son las iniciativas que viene desarrollando desde que se fundó Futués en materia de apoyos a las personas con discapacidad que tiene tuteladas, las que nos han adjudicado los jueces, medidas que han sido adoptadas a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estas medidas pueden llegar a constituir una propuesta de partida para la instauración de un modelo de plena igualdad de las personas con discapacidad, como indica el informe Olivenza, publicado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad sobre las personas con discapacidad en España. Para evitar las dificultades a la hora de ejercer la tutela con cercanía y sensibilidad que se derivan de la lejanía existente entre los diversos puntos geográficos del territorio extremeño, se ha desarrollado la figura de los delegados y delegadas de apoyo, que supervisan el cuidado de la persona con discapacidad, convirtiéndose en el escalón intermedio entre la persona y Futués. La función de los delegados de apoyo es proporcionar el amparo necesario a las personas con discapacidad en todas las áreas del desarrollo, sirviendo de complemento y apoyo a los servicios que reciben en los centros asistenciales en los que residen o en sus propios domicilios. El delegado o delegado tutelar de apoyo es una persona que participa profesionalmente de la misión de Futués, mediante el establecimiento de una relación cercana con la persona incapacitada a la que presta apoyo según zona y según situación. Este compromiso le lleva a compartir una parte de su vida diaria con el tutelado. Entre otros cometidos debe proteger a la persona legalmente declarada incapaz, ayudarlo en su formación integral, en el proceso personal y en el desarrollo de las habilidades. Proporcionarle un modelo de comportamiento social adecuado, coordinado y consensuado, en su caso, con los centros de referencia, etc. Pues bien, el convenio con la Comisión Tutelar de Adultos de Extremadura, que es uno de los que tenemos realizados con la Administración Autonómica, como sabrán sus señorías, en este momento en nuestra comunidad autónoma son más de 400 personas las que se encuentran bajo la tutela de la Comisión Tutelar de Adultos de Extremadura, órgano adscrito al SEPAD. Pues bien, a partir del 1 de julio del 2008, 2 meses después de entrar en vigor en España la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por tanto, incorporando a nuestro ordenamiento jurídico, nuestra comunidad autónoma, y creo que fue la primera, consciente de que su labor en esta materia se ha dirigido habitualmente a la relación de obligaciones de carácter patrimonial y en el deseo de que pueda ser extendida también a los demás ámbitos de la vida, acorde a ese artículo 12 que hemos mencionado varias veces, amplía su acción a proporcionar el apoyo necesario a la persona con discapacidad en todas las áreas de desarrollo que lo requiera, priorizando la dimensión personal, con lo que vino a completar las actuaciones realizadas hasta entonces. Por ello, consciente de que Futués, en su labor de defensa y protección de las personas con discapacidad y como única institución en Extremadura que ha establecido a lo largo del territorio regional una atención profesional y personalizada a aquellas personas sobre las que se ejerce la tutela, la Comisión Tutelar de Adultos acuerda formalizar un convenio de colaboración que se viene desarrollando desde julio del 2008. Es nuestro deseo manifestar un sincero agradecimiento a la Administración regional por adoptar el modelo de apoyo en la toma de decisiones para las personas con discapacidad modificada que tienen encomendadas de conformidad con el convenio de la ONU. Con esta medida se garantiza la mayor integración social posible contemplada en la Ley de Servicios Sociales de Extremadura. También queremos mostrar nuestra satisfacción por el ejemplo de la inmediata y decidida respuesta del Ejecutivo extremeño en su cumplimiento, lo que confirmó el sólido compromiso por promover la plena y efectiva integración de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la sociedad, garantizando sus derechos y, por encima de todo, su dignidad, la cual no puede quedar reducida a una forma lingüística meramente retórica. Futués, además de las personas que tiene encomendada por la autoridad judicial,
presta medidas de apoyo a 157 personas dependientes o tuteladas por la Comisión de Adultos de Extremadura. Sin embargo, y muy a nuestro pesar, manifestamos nuestra preocupación en poder continuar en esta labor, ya que hemos sufrido una considerable reducción en las aportaciones de la Administración autonómica actual. Reducción que ha alcanzado el 61,59% en los dos programas conjuntos. El 61,59%. Otra actividad inherente en el FUTUES es la Oficina en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Oficina para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad es una figura que se encuentra en muy pocas comunidades autónomas, creo que solamente en Valencia y en este caso en Extremadura, así como en algunos ayuntamientos españoles. En Valencia se creó por decreto en el año 96 y en Extremadura el Consejo de Gobierno acordó encomendar la gestión mediante convenio a FUTUES, mediante convenio. Esta oficina es el medio puesto a disposición de las personas con discapacidad para hacer llegar a los poderes públicos las necesidades y dificultades generales del colectivo, analizar los comportamientos y actuaciones que pudieran ser lesivos para sus derechos e intereses y poner de manifiesto situaciones dignas de amparo o susceptibles de regulación. La Oficina para la Defensa actúa de forma autónoma, colaborando con los poderes públicos en la consecución del bienestar social y la efectiva y total realización personal e integración social de las personas con discapacidad. A lo largo del año 2011, vamos a dar una estadística, se han registrado un total de 289 expedientes, 195 consultas, 73 quejas y 21 expedientes referidos a la modificación de la capacidad. FUTUES, en el compromiso adquirido con nuestra Administración y para con las personas con discapacidad, mantiene las actividades de la oficina hasta tanto se produzca su completa integración en la figura del personero del común, prevista en la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Y para ir terminando, el tema importante, el Observatorio Estatal de la Discapacidad. Entre otras actividades, FUTUES tiene encomendada la gestión del Observatorio Estatal de la Discapacidad, instrumento técnico de la Administración General del Estado, con sede en Olivenza, Badajoz, carente de personalidad jurídica al servicio de las administraciones públicas, la universidad y el tercer sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad. Se creó en virtud del convenio suscrito el 4 de diciembre de 2006 entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuyas competencias en materia de discapacidad asume actualmente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Real Patronato sobre Discapacidad, que ostenta la dirección del observatorio, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI estatal, la Universidad de Extremadura y la Fundación para Promoción y Apoyo FUTUES, que es quien lo gestiona. Ha sido reconocido legalmente como instrumento técnico de la Administración del Estado mediante Ley 26/2011 de 1 de agosto de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que lo configura como instrumento de promoción y orientación en las políticas públicas de conformidad con la Convención, y le encomienda la confección con carácter anual de un informe amplio e integral sobre la situación y evolución de la discapacidad en España, que se elevará al Consejo Nacional de Discapacidad para conocimiento y debate. Entre los objetivos y funciones que asume de acuerdo con su convenio fundacional podemos señalar lo siguiente: generación de conocimiento sobre discapacidad, conocer, detectar, realizar estudios, fomentar el conocimiento, realizar jornadas de formación, etc. Como promoción de derechos,
promover y sensibilizar sobre los derechos de las personas con discapacidad, analizar las situaciones de riesgo o exclusión social, la calidad de vida y otras cuestiones. Y como seguimiento y análisis de políticas públicas, analizar el impacto de las políticas públicas sobre discapacidad, detectar, recopilar y difundir buenas prácticas e iniciativas recomendables. Los productos y actividades del observatorio más significativos son su página web, sus boletines y hojas electrónicas, su colección de monografías, las jornadas que organiza periódicamente, la última se ha organizado en Galicia, el informe sobre la situación de la discapacidad en España, el llamado informe Olivenza, y el perfil de la discapacidad. El perfil de la discapacidad es precisamente el que se publicará en el año 2012 y es el elemento nuclear del informe anual que el Observatorio eleva al Consejo Nacional de la Discapacidad, en virtud de la disposición adicional sexta de la LIONDAU y del informe de seguimiento de la Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020, encomendado al Observatorio. El perfil de la discapacidad se actualizará anualmente y su información se podrá consultar próximamente en la página web, mediante una aplicación que permitirá la generación interactiva de tablas de datos y gráficos. Esto es, para resumen, lo que FUTUE representa en este momento. FUTUE nace para la tutela, y ahí está, presta su apoyo a la Comisión Tutelar de Adultos de la Junta de Extremadura, por un convenio que este año ha sufrido, como ya hemos dicho, un 61,50 y tantos % de rebaja, y sigue manteniendo la oficina en defensa, mientras el Estatuto de Autonomía proclame el personero del común, y sobre todo gestiona, como han visto, un instrumento de la Administración Civil del Estado, que es el Observatorio Estatal de la Discapacidad, que en este momento también no tenemos idea del presupuesto para el presente año, pero que tememos que sea con una reducción significativa que ponga en peligro que un organismo de esa categoría que reside en nuestra región está enclavado en Olivenza y que verdaderamente no deja de ser el órgano consultor del Estado español, pues pueda estar en peligro. Esto es todo por mi parte y muchas gracias por habernos permitido informarle. Muchas gracias. A continuación, tendrán turnos de intervención los grupos parlamentarios de menor a mayor para solicitar la ampliación de la información que nos ha puesto sobre la mesa. En primer lugar, tiene la palabra don Víctor Casco, en representación del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes y Ex. Muchas gracias, señora presidenta, y bienvenido a la comisión, señor presidente de FUTUES. Antes de usted ha comparecido el presidente del CERMI y esto nos permite pues ya conocer mejor a esta comisión y a quienes la integramos y a los responsables de los grupos parlamentarios que aquí estamos sentados y nos hemos, entre comillas, especializado en los temas relacionados con salud y política social, tener una visión más global sobre la situación y la problemática que existe en esta comunidad autónoma con las personas con discapacidad. Yo agradecerle la información que nos ha dado, porque eso efectivamente, como decía la portavoz del Partido Socialista que ha intervenido, nos permite saber de primera mano cuál es el trabajo, cuáles son las acciones, cuáles son las actividades que realiza su fundación, su organización, y en ese sentido pues agradecerle. Según he creído entender, ustedes actualmente ejercen la tutela o la custodia sobre 557 personas en esencial. No es ese el número. El número tenemos 35. Por favor, bueno, luego, pero no pueden entrar luego en todo caso, bueno, pues, debate. Sí me interesaría saber el número exacto, pues para que nos hagamos así una idea mejor, más efectiva sobre la población sobre la que ustedes están ejerciendo esa fundamental y esencial figura de la tutela o de la custodia, en fin. Y por lo general voy a añadirle muy poco porque realmente ha aclarado bastante de su intervención. Estamos viviendo un momento duro, un momento difícil,
diré lo que también dije en la primera comparecencia con el representante, el presidente del CERMI. Estamos viviendo una crisis que está azotando fundamental y esencialmente a los más desfavorecidos, precisamente a aquella parte de la población que necesitaría más ayuda en estos momentos, sin embargo es la que está sufriendo con mayor crudeza las consecuencias de esta crisis, y nosotros lo que le queremos plantear al Gobierno de Extremadura es, y también a los grupos parlamentarios, es que nos sentemos, analicemos la situación de la discapacidad en Extremadura. El presidente del CERMI ha hablado de un pacto por la discapacidad en Extremadura. Nosotros nos hemos sumado, que puedan participar todas las organizaciones, ustedes, la gente que está integrada en el CERMI, todos aquellos que están trabajando con este importante sector. Estamos hablando de 121.000 personas, es decir, es un porcentaje esencial muy importante de la comunidad autónoma, y en este sentido pues habrá que analizar detenidamente la acción del Gobierno para que se pongan en marcha todas las iniciativas necesarias para que ustedes no tengan que sufrir las consecuencias, no tengan que pagar, mejor dicho, el pato de esta crisis económica. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, doña Emilia Guijarro, por tiempo de 10 minutos. Seguramente me sobre alguno, pero yo también quiero agradecer, como ha hecho el diputado de Izquierda Unida Verdes Sí, agradecer su amplia disertación, su profunda disertación, aunque pueda haber aspectos en los que algunos pretendamos entrar un poco más en detalle. También expresar la preocupación por la reducción del presupuesto, que, como ya anticipé en la justificación de la comparecencia, creemos que está aportando nubarrones sobre una institución que, como ya hemos visto aquí, es absolutamente necesaria, aunque es la gran desconocida en muchas ocasiones de las políticas de las personas con discapacidad. Y también quedar patente y agradecer que esta amplia labor y diversa labor que aquí ha ido desgranando lleva aparejado también empleo para muchas personas. Muchos puestos de trabajo están en este momento con la espada de Damocles de un recorte, de un ERE que no debería producirse al estar pendiente de una disminución de la financiación. Por tanto, nos gustaría que este recorte no se produjese, aunque tememos muchísimo a la semana que viene y los conocimientos que podamos tener de toda la reducción del déficit, que siempre recae sobre los más débiles de la ciudadanía y, en este caso, de las personas con discapacidad. A mí, mi compañero Víctor Casco ha preguntado por el número de personas que están afectadas por la tutela y por la curatela y por la custodia del laboratorio. A mí me gustaría saber cuántas personas trabajan, qué supondrá la reducción sobre ese colectivo. No estamos muy sobrados de trabajo, de puestos de trabajo y sobre todo de puestos de trabajo de alta cualificación como los que hay, los que se ejercen en el observatorio. Y todo esto pues es una preocupación en un momento en el que de Extremadura van desapareciendo cada vez más puestos de trabajo, cada vez más entidades, en este caso una entidad estatal que, de no estar ejerciéndose en Extremadura, me refiero al observatorio, podría haber estado ejerciéndose en cualquier otra comunidad autónoma. Por tanto, insistir en esa parte, desearles suerte, desearles que los recortes afecten lo menos posible y decirles que aquí estaremos siempre, que estaremos vigilando, que estaremos a su disposición y que cualquier aportación de todos los informes que están realizando pues serán bienvenidos para el mejor conocimiento de este mundo tan complejo de la discapacidad que poco a poco y a lo largo del día de hoy y con otras comparecencias estamos conociendo más, mejor y más profundamente. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra doña Teresa Tortonda por tiempo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta, y buenas tardes, señorías. Y, bueno, pues darle también la bienvenida al Partido Parlamentario Popular, bueno, pues al presidente de FUTUES y a su secretario general, que, como bien decía usted, antes Fundación Tutelar de Extremadura y hoy Fundación para la Promoción y Apoyo a las Personas con Discapacidad, con consecuencia del cambio de ese título debido precisamente a esa Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país lo ratifica en el año, o entra en vigor en el año 2008. Y hace 10 años, concretamente el año pasado, en septiembre del 2011, pues ustedes celebran ese 10º aniversario, y donde se constituyó en el 2001, bueno, pues dicha fundación, y lo decía también usted, ¿no?, con el objetivo de promocionar y apoyar a las personas con discapacidad, ejerciendo esa tutela y también otras figuras de guarda y la promoción y apoyo de las personas con discapacidad intelectual, colaborando también con las familias y con las asociaciones de las personas con discapacidad. Totalmente de acuerdo con lo que usted nos ha estado describiendo de las acciones y sobre todo de ese concepto de discapacidad. Y, por lo tanto, la discapacidad por sí misma hay que verla como no es causa de incapacitación. A la persona con discapacidad hay que proporcionarle todos los apoyos necesarios en ese ejercicio de su capacidad jurídica. Y es decir, hay que reemplazar ese tradicional modelo de sustitución al que usted también hacía referencia en lo que es la toma de decisiones. Por lo tanto, ustedes lo que están poniendo en marcha o la forma de trabajar que tiene FUTUES en nuestra comunidad autónoma es tanta protección como sea necesaria, pero sobre todo con tanta autonomía, por supuesto, como sea posible. Hay que proporcionar la protección necesaria para cualquier actividad de la vida diaria sin restarle a la persona con discapacidad toda la capacidad y autonomía en aquellos aspectos en el que perfectamente pueden llegar a ser protagonistas de su vida y decidir por sí mismos. Coloquialmente hablando, se podría decir que es un traje a medida de cada persona. Y creo que esa es la forma con la que ustedes están trabajando, siempre adelantándose a esa convención internacional, ¿no?, que está basado en la inclusión de mecanismos de apoyo ajustados e individualizados a las necesidades de cada persona, y que usted también ha descrito, ¿no?, que es a través de los delegados de apoyo que están repartidos por toda la comunidad autónoma y trabajando de la misma manera pues con esa Comisión Tutelar de Adultos de Extremadura. Sin embargo, hoy por hoy todavía quedan muchísimas cosas por hacer y hay que actualizarse, como por ejemplo en lo que es referente a nuestro Código Civil, a la figura del tutor y del curador, que también usted ha hecho referencia. Se trata de compaginar, por lo tanto, la protección, pero también, como no, lo que es la autonomía. Hay que ver también la capacidad de la persona con discapacidad pues para ser heredero, para testar, para contraer matrimonio, modificaciones, por supuesto, también en ese registro civil, en la ley del notariado, en la ley hipotecaria y en un sinfín de cuestiones que ustedes y que usted, como máximo responsable de dicha fundación, pues me imagino que ha estado trabajando, que está trabajando y que trabajará, por supuesto, en continua relación anteriormente con el Gobierno anterior y actualmente con el Ejecutivo, con el Gobierno de Extremadura, sobre todo para conseguir las cotas más altas de bienestar y encarar en estos momentos de mayor complicación la defensa de los intereses y de los derechos, como siempre han estado haciendo en favor de los discapacitados. Nos consta que este Gobierno, a través del SEPAZ, a través de la directora gerente, la señora Herrera, y ustedes, la Fundación, trabajan de manera conjunta. Usted ha adjetivado este año como un año inquietante. Y es cierto, y además estamos totalmente de acuerdo con usted, pero no porque pensemos que el horizonte que podemos llegar a ver sea un horizonte convulso y pesimista, como usted lo describe, sino porque es un horizonte en el que tenemos todos que afrontar llenos de nuevos retos, de cambios, de trabajo, de lucha, de reivindicaciones, de críticas constructivas, de aprendizaje y, en definitivo, de cumplimiento
del deber de cada uno de nosotros, independientemente de la esfera en la que nos lleguemos a encontrar. Por lo tanto, es un horizonte, don Francisco, si me permite, un horizonte de responsabilidad, donde habrá que priorizar y donde se tendrá como base o como ideario la equidad y la justicia, evaluando, y se lo decía anteriormente al presidente del CERMI, lo necesario de lo que es superfluo. Le digo humildemente, don Francisco, que cuente con nosotros, con este grupo parlamentario, pero sobre todo que cuenten y sobre todo, si me permite que se lo diga, que trabaje conjuntamente con el Gobierno para la mejora de nuestro estado de bienestar. Y de la misma manera que el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies y también la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, nosotros también estamos interesados en todos y cada uno de los informes y de los datos que ustedes manejan, y sí que también me gustaría que nos detallase, si pudiese, pues cuáles son las personas que trabajan en Futuex, las personas que ustedes están tutelando y, sobre todo, qué es lo que realizan o cómo lo realizan para darse a conocer a lo que es la población extremeña, porque la señora Guijarro, la portavoz del Partido Socialista, que es una de las entidades, creo que le he entendido, y si no, discúlpeme, que es de las grandes desconocidas de nuestra comunidad autónoma. Y sí que también me gustaría, si no tuviese mucho inconveniente, que nos especificase cuál es la labor concreta de Futuex, cuál es la labor concreta de la Fundación Tutelar de Extremadura, de la Comisión Tutelar de Adultos de Extremadura, cuáles las funciones concretas del Observatorio Estatal de la Discapacidad y también de la existencia hasta ahora, como usted bien ha dicho, hasta que se llega a nombrar el personero del común, de esa Oficina de la Defensa de los Derechos de la Discapacidad. Y le vuelvo a repetir que a su entera disposición, y el Gobierno también de Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, para cerrar el debate, tiene la palabra don Francisco Jesús Valverde, presidente de Futuex. Bueno, muchas gracias. He escuchado con mucha atención todas las intervenciones y vamos a ver si podemos arrojar más luz. O sea, se ha quitado el nublado y parece que hay más luz ahora. Bien, vamos a ver. En primer lugar, al representante de Izquierda Unida de SIES, decirle que no. El número, y así voy desgranando también otras preguntas. Futuex, su primera misión, como bien dice la palabra, y así se hizo, es una fundación tutelar totalmente autónoma, independiente, que se dedica a la tutela de personas con discapacidad, que los jueces nos encomienden, ni más ni más menos. En ese sentido tenemos 35 personas tuteladas y curateladas, que son responsabilidad directa nuestra, exclusiva, y que para eso tenemos los recursos económicos que se creó en la Fundación para atenderlos. Ahora bien, el convenio firmado con la Comisión Tutelar de Adultos de la Consejería, dependiente del SEPAZ, le estamos atendiendo en este momento 140 personas. 140 personas, que es lo que hemos mantenido y para lo cual se creó y se distribuyó la geografía de nuestra comunidad autónoma en una serie de distritos, son me parece siete distritos, y en las cuales tenemos al frente de cada distrito una delegada o delegado de apoyo, no decimos la palabra tutelar, porque el compromiso que tenemos nosotros con esas 140 personas de la Comisión Tutelar de Extremadura no es el compromiso de la tutela en sí, que lo sigue teniendo la Administración autonómica, sino la prestación del modelo de apoyo, siguiendo los cánones marcados por la Convención. Es decir, toda la responsabilidad tutelar sigue siendo de la Comisión, que es la que hace lo que se hacía antes y se sigue haciendo con el resto de las otras personas. Lo que se dice una tutela administrativa, vamos a decirlo así, nos entendemos, ¿verdad? Luego, nosotros tenemos 35 tutelados y curatelados directamente responsables por nosotros, de los que ya para eso se creó el patrimonio suficiente por parte de la Fundación, que
que los atiende, ahí no necesitamos ayuda de nada ni de nadie, y luego 140 que son fruto del convenio firmado con la Comisión Tutelar de Adultos. Creo que contesto entonces a la pregunta exacta de... En cuanto a los puestos de trabajo que están generando, creo que se han dado cuenta ustedes, señorías, que Futues tiene su función tutelar, que ha quedado ya bastante definida, tiene el compromiso de la Oficina de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se mantiene por un convenio firmado con la comunidad autónoma, y tiene luego la gestión del Observatorio Estatal, que como entidad que hemos dicho, pública de la Administración Civil del Estado, está participando en ella, pues el Real Patronato que dirige al observatorio, está participando el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, no sé si he dicho el nombre exacto en este momento, está participando la Comunidad Autónoma de Extremadura, está participando la Universidad de Extremadura, está participando el CERMI a nivel nacional o estatal, y está como gestora Futues. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. En el Observatorio Estatal de la Discapacidad en este momento hay 8 puestos de trabajo. Y en lo que es Futues, tutelas y oficina en defensa, hay 17 personas. En total, en este momento, dependiendo de lo que es el paraguas de Futues, hay 25 puestos de trabajo, de técnicos de grado medio y de grado superior, psicólogos, abogados, etcétera. Esa es la plantilla que tiene en este momento Futues. Bien, en este personal, en vista de la situación de los retrasos de los presupuestos generales del Estado y del presupuesto inclusive de la comunidad autónoma, hubo que tomar una determinación, y esa determinación fue que en lugar de hacer un ERE o hacer una reducción de puestos de trabajo, asumieron asumir una rebaja del sueldo. Esa rebaja está en este momento en un 25% del sueldo anual. Anualmente están recibiendo para mantener los 25 puestos de trabajo. Ahí no lo decimos de manera indiscriminada. Y tengamos en cuenta que el propio Ministerio, en lo que nos ha mandado para el observatorio, para que se sepa, hemos recibido una cuantía reducida en un 55% a lo que se presupuestó para el año pasado. De manera que en este momento yo tuve hace un mes una comparecencia, pero bueno, fue más bien por saludar. Nos citaron a Madrid al Real Patronato y tuvimos una entrevista y una presentación del actual secretario de Estado, segundo de a bordo del Ministerio, con el que estuvimos intercambiando impresiones en este sentido. En breves fechas, este viernes, creo que vendrá a Extremadura, concretamente a Plasencia, a una gala de la revista Grada. Tiene anunciada su presencia el director general, don Ignacio Tremiño, por cierto, un hombre próximo al que tenemos contacto con él. Más cosas. Bueno, en realidad, la intervención de la representante del Partido Popular y de Extremadura Unida, decir que hemos tenido una entrevista con doña Cristina Herrera. Ya hemos tenido una entrevista personal, la tuvimos con la primera consejera de Sanidad, pero al día siguiente fue cuando cambió y con don Francisco Rodríguez Periáñez, nunca me acuerdo el primer apellido, bueno, Periáñez, cuando era director general estuvo con nosotros, es más, presidió los actos del 10º aniversario de Futues en Yuste, y mantenemos por consiguiente también una conexión fluida. Dice que he dicho años inquietantes, que en realidad la situación del personal ha sido muy inquietante hasta que hemos tomado las decisiones de la rebaja de sueldo que se han dado. Y teniendo en cuenta que el patrimonio de Futues como tal fundación
que se crea precisamente para atender a nuestros tutelados y curatelados, esas 35 personas, pues no podemos disponer de ese recurso para hacerlo de una manera, digamos, a todos los demás 140. De ahí la perspectiva que estamos viendo de no poder hacer una atención adecuada a los 140 del antiguo convenio firmado con la Comisión Tutelar de Adultos. Bien, yo comprendo muy bien que se actúe con equidad y justicia, creo que esas son las premisas con las que FUTUES desde su fundación y con un motivo tan noble está funcionando, pero llevándolo al campo práctico de mantener un personal y de mantener unas actividades es donde no vemos el poder mantener ese tipo de convenio. Hemos ofertado de todas maneras que el actual año 2012, con este reajuste que se ha hecho salarial, etcétera, vamos a mantener el tema de atención a los 140 de la Comisión Tutelar, pero indudablemente no podemos continuar en esa situación. Y bueno, no sé si me quedo alguna pregunta más. Lo interesante para nosotros sería, y voy a reiterarme en lo que he dicho, hacer una visión de lo que es FUTUES. FUTUES es un paraguas cuya misión fundamental, la tutela. La tutela que nos llega a nosotros directamente por los jueces pertinentes, por persona con discapacidad sin familia, porque procede de familia desestructurada, etcétera. A continuación, aprovechando eso y siendo unos altavoces de lo que es la Convención de las Naciones Unidas, hemos querido hacer el modelo de atención, de promoción y apoyo. Y muy bien que lo hayamos podido y lo estemos aplicando a 140 tutelados de la Comisión Tutelar. Otra faceta, la oficina en defensa. Fue un compromiso libremente adquirido de mantenerlo mientras apareciera la figura del personero del común. Es decir, que no tenemos ningún interés en mantenerlo siempre que el personero del común sí esté bien definida de manera concreta la atención específica a colectivos de personas con discapacidad. Y en tercer lugar, la gestión del observatorio, pues consideramos que es un honor para una institución extremeña el gestionar el único observatorio estatal de la discapacidad, que tiene unos objetivos tan nobles como es el estudio. No hemos traído toda la documentación, primero porque al presidente de esta casa se lo dejamos completo en enero cuando le visitamos personalmente y estará en la biblioteca, pero no hay ningún inconveniente de mandar mañana por mensajería una colección completa de todo lo que se está publicando, incluido el informe Olivenza, que hoy día es de obligada consulta en cualquier tema que en España se quiera hacer sobre el colectivo de la discapacidad. De manera que esa aportación hecha desde una institución que gestiona una entidad extremeña, pues también nos supone un orgullo y una satisfacción. Peligro, pues el peligro está inminente, en que el observatorio siempre ha tenido muchos novios y novias en el exterior que quieren llevárselo de Extremadura, y yo se lo dije al secretario de Estado el día que estuve, y bueno, a ver qué nos cuenta ahora el director general, don Ignacio Tremiño, cuando nos visite el viernes. Pero en realidad hay muchas ganas de otras comunidades autónomas, no de que desaparezca el Observatorio Estatal de la Discapacidad, sino de que se vaya a otro sitio. A disposición de la presidencia, si hay más preguntas o... Muchas gracias. Agradecer nuevamente tanto al presidente de FUTUES, don Francisco de Jesús Valverde, y al secretario general técnico, don José Condiño Sopa, su presencia en esta comisión. Agradecerle esa exposición tan detallada y tan clara que nos ha hecho de las funciones de FUTUES, que nos han permitido a todos los miembros de esta comisión conocer con más amplitud cuáles son las funciones que ustedes desarrollan en apoyo siempre y la tutela de la discapacidad. Decirles que
todos los miembros, todos los diputados que participamos en esta comisión estamos a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Una vez sustanciada su comparecencia, si ustedes lo desean, pueden abandonar la sala. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos. Hola. Recogemos la ficha. Buenas tardes. Hasta luego. El quinto punto del orden del día lo conforman 9 solicitudes de comparecencia de otras entidades o personas. Una vez oída la mesa de la comisión y escuchados también los portavoces de los 3 grupos parlamentarios, conforme al artículo 134.2 del reglamento, vamos a pasar a agrupar el debate de todas las solicitudes de comparecencia para hacer más rápida, ágil y coherente su discusión. Si sus señorías están de acuerdo. Pues bien, de esta presidencia pasaremos a leer las 9 solicitudes de comparecencia y luego pasaremos al turno de intervención de los grupos parlamentarios. La primera solicitud de comparecencia de otras entidades o personas del presidente de la Federación de Asociaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de Extremadura, FEAPS, a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre las acciones a favor de las personas con discapacidad intelectual, de su desarrollo y de sus familias. La segunda solicitud de comparecencia de otras entidades o personas del presidente de la Asociación Síndrome de Down de Extremadura a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre las acciones a favor del desarrollo socioescolar y laboral de las personas con síndrome de Down. Tercera solicitud de comparecencia de otras entidades o personas del presidente de la Asociación de Padres de Niños Autistas de Badajoz, APNAVA, a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre las acciones a favor de las personas con trastorno del espectro autista, TEA, en los diferentes momentos del ciclo vital, abarcando desde la primera infancia hasta la edad adulta. Solicitud de comparecencia de otras entidades o personas del presidente de la Confederación Extremeña de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE, a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre las acciones de la entidad a favor de la defensa de los derechos y de la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad física y orgánica. La quinta solicitud de comparecencia de otras entidades o personas del presidente de la Federación Extremeña de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, FEACES Extremadura, a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre las acciones y defensa de los derechos a favor de las personas con enfermedad mental y sus familias. La sexta solicitud de comparecencia de otras entidades o personas del presidente de la Federación Extremeña de Deficientes Auditivos, Padres y Amigos del Sordo, FEDAPAS, a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre las acciones concretas que realiza a favor de la defensa de los derechos y de las necesidades de las personas con discapacidad auditiva. Séptima solicitud de comparecencia de otras entidades o personas del presidente de la Federación Extremeña de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral y Afines, ASPACE, a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre las acciones concretas que desarrolla a favor de las personas con parálisis cerebral, afines y de sus familias mediante la defensa de sus derechos, los servicios a las entidades asociadas y la cooperación institucional. Octava solicitud de comparecencia de otras entidades o personas del presidente de la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas, FEXAS, a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre las acciones concretas que desarrolla a favor de los derechos e intereses de las personas sordas en Extremadura. Y novena solicitud de comparecencia de otras personas o entidades del presidente de la Federación Extremeña de la Organización Nacional de Ciegos de España en Extremadura, ONCE Extremadura, a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre las acciones concretas que desarrolla a favor de personas ciegas y con discapacidad visual en Extremadura. Las 9 solicitudes de comparecencia formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Para fijar la posición y justificar la solicitud de estas 9 solicitudes de comparecencia, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, doña Consolación Serrano. Gracias, señora presidente. Pues sí, este Grupo Parlamentario PSOE Regionalista ha solicitado las comparecencias de los presidentes de las asociaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual de Extremadura, FEA, presidente de la Asociación de Síndrome de Down de Extremadura, del presidente de la Asociación de Padres de Niños Autistas de Badajoz, APNAVA,
del presidente de la Confederación Extremeña de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE, del presidente de la Federación Extremeña de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, FEAFES Extremadura, del presidente de la Federación Extremeña de Deficientes Auditivos, Padres y Amigos del Sordo, FEDAPA, del presidente de la Federación Extremeña de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral y Afines, ASPACE, del presidente de la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas, FESA, del presidente de la Federación Extremeña de la Organización Nacional de Ciegos de España en Extremadura, 11 Extremadura, con el objeto de, como representantes de estos colectivos, nos puedan informar sobre aquellas acciones que llevan a cabo estas asociaciones en favor de estas personas o de estos colectivos. Si bien es verdad que ya esta mañana hemos asistido aquí a la comparecencia del presidente del Comité de las Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Extremadura, nos ha parecido oportuno solicitar estas comparecencias por separado para conocer a cada una de estas asociaciones de forma individualizada, porque son colectivos diferentes que tienen unas realidades muy distintas y unas necesidades muy distintas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes IES para fijar su posición. Sí, estamos de acuerdo con la petición de comparecencia. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida para fijar su posición por tiempo de 3 minutos. Sí, muchas gracias. El Grupo Popular Extremadura Unida está totalmente de acuerdo y especialmente interesado en que comparezca el presidente de la Federación de Asociaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual de Extremadura, FEAPAS. Estaremos encantados y deseosos de escuchar lo que nos tenga que decir el presidente de la Asociación Síndrome de Down de Extremadura, así como el presidente de la Asociación de Padres de Niños Autistas de Badajoz, ADNAPA. Tenemos especial interés igualmente en que el presidente de la Confederación Extremeña de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE, comparezca en sede parlamentaria, como también que comparezca el presidente de la Federación Extremeña de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, FEAFES Extremadura. Y, por supuesto, estaremos encantados de escuchar al presidente de la Federación Extremeña de Deficientes Auditivos, Padres y Amigos del Sordo, FEDAPA, como también del presidente de la Federación Extremeña de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral y Afines, ASPACE, y el presidente de la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas, FESAS. Y, por supuesto, este grupo está muy interesado en que deponga en esta Cámara, en esta sala, el presidente de la Federación Extremeña de Organización Nacional de Ciegos de España en Extremadura, 11. Conocemos la labor que vienen haciendo por las reuniones mantenidas con anterioridad, conocemos también las acciones llevadas a cabo, porque así nos lo ha explicado CERMI, que es el ente que las aglutina a todas, pero desde luego la labor que todos por separado hacen merece ser escuchada en esta Cámara. Hacen un trabajo insustituible, un trabajo impagable, que desde luego no se puede cuantificar, porque al esfuerzo que hacen además le ponen el corazón en todas y cada una de sus acciones. Por lo tanto, este grupo estará encantado de poderles escuchar y ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Se entiende desde esta presidencia que los 3 grupos parlamentarios están a favor de aprobar la solicitud de las 9 comparecencias. ¿Sí? Queda, por tanto, aprobadas las 9 solicitudes de comparecencia de otras entidades o personas, por unanimidad. Pasamos al punto número 6 del orden del día, propuestas de impulso ante comisión. La propuesta de impulso ante comisión, instando al Gobierno de Extremadura a impulsar las medidas necesarias para la eliminación de listas de espera en los tratamientos de habilitación funcional dirigidos a la prevención secundaria de discapacidad o de su agravamiento en niños mayores de 6 años, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario proponente, por tiempo de 10 minutos, doña Emilia Guijarro. Muchas gracias, señora presidenta. Presentamos esta propuesta de impulso ante comisión, instando a la Junta de Extremadura, a la Consejería de Salud y Política Social,
a que impulse las medidas necesarias para eliminar las listas de espera en los tratamientos de habilitación funcional, tanto en los centros propios dependientes de la Consejería como los de tratamiento de habilitación funcional impartido por las entidades prestadoras de servicio, es decir, por las asociaciones que prestan servicios a las personas con discapacidad. Y lo presentamos por muchas razones, pero vamos a empezar por una filosófica. Dijo el emperador Yang en el siglo V que verdaderamente es sabio aquel que prevé, que actúa con antelación, porque quien espera la llegada de los acontecimientos para hacerlo se comporta exactamente como aquel que aguarda a que su familia esté muriendo de hambre para salir a sembrar las semillas. Esta frase resume el espíritu de nuestra propuesta de impulso. Y esta mañana hemos tenido aquí al director general de Salud Pública y ha estado hablando de prevención, de toda clase de prevenciones. Prevención sobre la obesidad infantil, de adicciones, todo tipo de prevenciones. Pero no hemos oído hablar en ningún momento de la prevención de las secuelas que puede dejar una deficiencia en las personas afectadas por discapacidad. Cuando un niño nace afectado por una patología que le va a producir una discapacidad, lo importante es actuar con rapidez, evitar las secuelas, poner en funcionamiento aquellas capacidades residuales que no están afectadas o que lo están en menor medida. En definitiva, prevenir para evitar secuelas irreversibles que empeoren o limiten las capacidades, la capacidad de una vida de llevar una vida lo más autónoma posible. Esta es una máxima siempre presente en todos los tratados de neurología. Cuanto más joven es un cerebro, mayor plasticidad para utilizar las capacidades residuales no afectadas por el daño neurológico. Hace ya muchos años, lo recuerdo perfectamente, fue en el año 1986, en unas jornadas a las que asistí en París, organizadas por la UNESCO, en las que el profesor Lemetellé nos mostraba lo importante que era estimular a un niño con daño neurológico y cómo en el instituto que él dirigía empezaban los tratamientos en las propias salas de neonato, en las propias incubadoras. Niños prematuros de bajo peso y ya estaban recibiendo tratamiento para estimular bien un cerebro. Cuando aquí, en aquella época, en España y en Extremadura, no se les rehabilitaba antes de los 3 o de los 4 años. Porque lo importante, en aquel momento ya se conocía, era salvar lo que podía venir después, salvar las capacidades residuales. Porque cuando un tendón se acorta, ya no hay más remedio que operar. Cuando una cifosis o una esclerosis aparece, ya no queda más remedio que operar, o ese niño nunca podrá estar erecto. Cuando una persona afectada por una hemiplegia no se habilita, nunca podrá aprender a manejar con soltura la mano sana. Y cuando un niño no habla porque no tiene capacidad para expirar, hay que enseñarle y hay que hacerle fisioterapia respiratoria. Corregir un trastorno de conducta con un tratamiento psicológico realizado a tiempo es muy importante para la vida futura de esa persona. Y así podríamos estar enumerando sucesivamente todas las actividades que se engloban y que abarcan este tecnicismo que los expertos y afectados llaman habilitación funcional y que agrupa a los siguientes tipos de tratamiento: logopedia, psicomotricidad, fisioterapia, terapia ocupacional y terapia ocupacional y psicomotricidad y tratamiento psicológico, perdón. De estos tratamientos bien realizados y hechos a tiempo va a depender no solo su vida futura, sino también la de su entorno familiar. Por eso no entendemos que en aras a un ahorro mal interpretado se haya metido la tijera y las listas de espera para iniciar los tratamientos o para continuar los iniciados en la atención temprana se vayan incrementando en todas las áreas. Esta queja y esta realidad nos la han hecho llegar las asociaciones de afectados, nos la han hecho ver los profesionales de la habilitación, que ven cómo la iniciación tardía hace perder oportunidades a los niños y niñas afectados. Nos la hacen llegar
los padres de los afectados. Por eso, tal y como hicimos cuando se impulsó otra propuesta de impulso sobre plazas residenciales, pedimos a todos los grupos presentes en la Cámara que impulsemos, instemos a la Junta de Extremadura para que habilite el número suficiente de plazas de habilitación funcional para personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Listas de espera que están creciendo en todas las áreas y que en este momento afectan a 129 personas que están en lista de espera de tratamiento de habilitación funcional. Y solamente en un centro, solamente en el de Annaba, hay 45 niños en lista de espera. Esto tiene que corregirse porque las secuelas, como he dicho, son irreversibles y porque hay que actuar en la prevención y hay que actuar cuanto antes. Espero contar con el apoyo del resto de los grupos para que impulsemos e instemos a la Junta a que esta lista de espera se elimine lo más rápidamente posible, porque aunque son 129 personas, bastaría con que fuera una sola para que esto debiera corregirse. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, en turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos don Víctor Casco, portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Exsies. Muchas gracias, señora presidenta. Hay un dicho popular que dice: lo bueno si breve, 2 veces bueno. Por lo tanto, estamos de acuerdo y votaremos a favor. Muchas gracias, señor diputado. A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, doña Dolores Marcos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida somos conscientes de la importancia de no descuidar de las administraciones a aquellos sectores más débiles de la sociedad, como son las personas con discapacidad, muy especialmente, y con una sensibilidad mayor, si cabe, en el caso de menores. Por eso, valoramos muy positivamente que, a pesar del momento de dificultad económica que estamos viviendo y que obligan a racionalizar el gasto público, el Gobierno de Extremadura haya hecho un gran esfuerzo manteniendo los presupuestos la financiación para programas dedicados a personas con discapacidad que ronda la suma de 30,5 millones de euros. A pesar de la herencia recibida, el SEPAS trabaja actualmente no solo por mantener, sino por mejorar los niveles de años anteriores y ofrece actualmente más de 2.300 plazas a personas con discapacidad en sus recursos de atención temprana y de habilitación funcional. Como se ha señalado, una vez superados los 6 años de edad, el paso a la atención temprana a los tratamientos de habilitación funcional no se produce de una forma inmediata, por no haber suficientes plazas vacantes en los segundos. La demanda ha ido en aumento progresivo, mientras que las plazas que queden libres por usuarios que causan baja no son suficientes para absorber al número de usuarios en espera. Esta situación no es nueva. Como ustedes entenderán, el problema no ha surgido de un día para otro. En el año 2010 y en el año 2011, con el Partido Socialista aún en el Gobierno de la región, no hubo aumento en el número de plazas y los recursos de habilitación funcional vieron desbordada su capacidad para llegar a nuevos usuarios y, por tanto, fue en 2010 cuando las listas de espera comenzaron su tendencia ascendente. A día de hoy, el SEPAS, plenamente consciente de cuál es la situación, está trabajando ya para, en primer lugar, analizar y desgranar el origen del problema caso a caso y, en segundo lugar, poner en marcha soluciones que hagan que, con una buena gestión de los recursos públicos, se puedan atender de una manera eficaz las necesidades de los usuarios demandantes de tratamiento de habilitación funcional. Por la distribución de los recursos de la comunidad autónoma hay listas de espera importantes en servicios porque hay asociaciones, especialmente en la provincia de Cáceres, infraestructuralmente no pueden crecer más, como por ejemplo Aspace en Jaraiz. En la provincia de Badajoz, aunque en menor proporción, también se dan estos casos como ante esta situación el SEPAS ya está trabajando, asesorando a las entidades para habilitar nuevos espacios con un menor coste y manteniendo, como no puede ser de otra manera, los criterios de calidad. En aquellos servicios que sí pueden crecer, se inicia desde el SEPAS, a iniciativa de la entidad, previa información del equipo MADES, el aumento de la capacidad acreditada y posteriormente se da traslado a la unidad competente para estudiar la viabilidad económica.
Desde el SEPA también se está ayudando a las entidades a rentabilizar mejor los recursos infraestructurales y personales. Con respecto a la creación de nuevos servicios, el SEPA está informando y dando prioridad a aquellas entidades que deseen implantar estos nuevos servicios en zonas donde estos recursos no existen, con el fin de cubrir las necesidades de usuarios que o bien están en lista de espera o bien tienen que recorrer largas distancias para acceder a ellos. Y, por último, se está realizando ya un control exhaustivo y riguroso de los partes de asistencia para que los usuarios hagan un uso adecuado del servicio y que, en caso de absentismo, esas plazas puedan ser aprovechadas por los usuarios que están en listas de espera. Como ven, señorías, el Gobierno del Partido Popular, a través del SEPA, se hace cargo de la situación desde el primer momento y ya hay abiertas varias líneas de trabajo para atajar este problema de las listas de espera que, como digo, viene arrastrándose desde el año 2010. Apoyaremos, por tanto, esta propuesta de impulso presentada por el Grupo Parlamentario PSOE Regionalista, pues entendemos que el SEPA debe seguir trabajando en esa dirección para que con las medidas que he descrito y que ya están en marcha y otras que se pueden incorporar, se consiga llevar la prestación de estos servicios de habilitación funcional a más usuarios y en el menor tiempo posible, tal como estos ciudadanos se merecen. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación tiene la palabra el grupo proponente para réplica por tiempo de 5 minutos. Tiene la palabra doña Emilia Guijarro. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero dar las gracias en nombre de mi grupo a los dos grupos parlamentarios por haber apoyado esta propuesta de impulso, que será muy bien recibida por parte de todas las asociaciones del mundo de la discapacidad que en estos días estamos teniendo ocasión de escuchar. Pero tengo que decir a la señora representante del Partido Popular, a la diputada que acaba de tomar la palabra, que hay distintas maneras de ver las cosas. Y en este caso voy a responderle con esas formas distintas de ver las cosas. En primer lugar, decirle que la aprobación de los presupuestos durante este año no se mantuvieron en los mismos términos de la vez anterior. Ha habido una importante reducción, no solamente en los tratamientos de habilitación funcional, también ha habido una reducción en las plazas del centro de día, en las de centro ocupacional, en las de atención temprana y en las de habilitación funcional en 24.000 euros. Por tanto, no solamente no estamos en el presupuesto inicial, ha habido una reducción, sino que además la población sigue creciendo. Los chicos y chicas llegan a los 6 años y se tienen que incorporar a los tratamientos y, como todos los grupos hemos reconocido aquí, debería haber un continuo en el tratamiento que luego nos evitaría, en muchos casos, tener que dedicar muchos más recursos económicos a prevenir las secuelas de todo tipo, porque sabemos que antes está la prevención que la curación. Creo que en eso estamos de acuerdo, por tanto, no puedo opinar ni estar de acuerdo con lo que ha dicho la diputada del Partido Popular. Pero si no solamente no estoy de acuerdo en eso, hay que decir que hay una gran preocupación con la orden que se acaba de publicar el día 16 de abril del 2012. La orden de convocatoria de subvenciones, sabe usted que reduce en 600 euros el precio del tratamiento de la habilitación funcional. El año pasado teníamos un tratamiento de rehabilitación funcional en 2.600 euros y en esta orden se recoge el precio plaza de rehabilitación funcional como si fuera convenio, no como si fuera subvención, en 2.000 euros, 600 euros menos por tratamiento. Quiero decir que si previamente esas entidades podían hacer algún tipo de ahorro e ir asumiendo a esos chicos y chicas que llegaban en demanda del tratamiento de rehabilitación funcional, ahora con esa reducción es imposible, porque hay entidades a las que esta reducción les supone hasta 160.000 euros. Habla usted en concreto de una serie de imposibilidades de alguna asociación que personalmente conozco. Y realmente
yo creo que si hubiera financiación, precisamente en los tratamientos de habilitación funcional, no hay muchas dificultades para que se puedan incrementar las plazas, porque solamente estamos hablando de nuevos profesionales. Pero además de eso, estamos hablando de que la ratio también la orden la ha subido. Y antes estábamos hablando de 15 personas por centro, por unidad de habilitación funcional, y ahora estamos hablando de 20. Por tanto, sí hay recortes y no es igual lo que había que lo que hay. Por tanto, la herencia que recibieron en este caso no es una herencia, como lo que usted dice, no es una herencia para tirar cohetes, porque siempre hemos dicho que en la discapacidad nunca vamos a sacar pecho, pero desde luego podemos decir que estábamos en mejor situación que la que se va a estar ahora si esto no se corrige. Por eso nosotros no solamente no estamos de acuerdo, sino que además creemos que hay algunas cosas que se podrían poner en marcha, que es el estudio de la población atendida, la valoración de los techos terapéuticos en función de la patología y del proceso de intervención, la delimitación de ciertos perfiles asistenciales y el establecimiento de prioridades. Hay patologías emergentes de nueva instauración, de traumatismos, de ACV, que deberían ser prioritarios, y también debiera ser prioritaria esta población infantil que sale de la atención temprana y que está en pleno desarrollo biopsicosocial. Pero también es muy importante que aquellos usuarios históricos que tienen una determinada edad deban seguir también un proceso de intervención, porque si todas las personas en situación de normalidad, cuando llegan a una edad, hacemos rehabilitación para prevenir o para curar determinadas dolencias, ¿por qué no estas personas que ya tienen de por sí una serie de secuelas? Por eso creemos que es importante un plan individual que determine la intervención necesaria desde la atención especializada en salud en estos procesos agudos y que se determine el proceso de seguimiento en los procesos crónicos. Que haya una orientación familiar para el mantenimiento adecuado en el propio entorno, revisable por los equipos sanitarios y por los CADES, y haya un adiestramiento coterapéutico familiar muy importante para la mejora de la calidad de vida de estas personas. Nada sin la discapacidad para la discapacidad. Eso es lo que nos dicen las asociaciones y eso es lo que nosotros traemos hoy aquí. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, para cerrar el debate, dispondrán los grupos parlamentarios de un turno de intervención de menor a mayor, por tiempo de 5 minutos cada uno. Izquierda Unida no quiere utilizar su turno de intervención. Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. Doña Emilia Guijarro. Reiterar de nuevo lo que acabo de decir, nada más. Vale, gracias. Está claro que sí que hay diferentes maneras de ver las cosas, pero me va a permitir, señoría, que me quede con lo que seguro que estamos de acuerdo. Y es que es muy necesario hacer todo lo que esté en nuestra mano para que las ayudas a las personas con discapacidad puedan llegar a todos aquellos que más lo necesitan a la mayor premura posible. Y el SEPAS, como ya he dicho, va a seguir avanzando en esta línea de trabajo que ya ha iniciado, así como en otras medidas que se puedan ir incorporando para lograr agilizar el acceso a estos tratamientos. Las listas de espera, ya he recordado antes que lamentablemente no son de ahora, sino que vienen padeciendo los usuarios desde el año 2010. Hemos considerado siempre, antes desde la oposición y ahora desde el Gobierno, una prioridad trabajar por el bienestar de las personas y especialmente de aquellas que más lo necesitan, máxime si se tratan de personas con discapacidad y niños, lo que nos obliga a una doble y hasta un triple esfuerzo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación pasamos a la votación de la propuesta de impulso. ¿Votos a favor? De acuerdo. Pues si por unanimidad queda aprobada la propuesta de impulso. Pasamos al punto número 7 del orden del día, propuestas de pronunciamiento de la Cámara ante comisión. Propuesta de pronunciamiento de la Cámara instando al Gobierno de España a mantener la aplicación progresiva de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia
para las personas que sean valoradas en el grado 1 de dependencia moderada, nivel 2, y a partir del 1 de enero de 2014 a las valoradas en el grado 1 de dependencia moderada, nivel 1, incorporando para ello las consiguientes consignaciones en los presupuestos para 2012, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista con enmienda de adición del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. A continuación, tiene la palabra el grupo proponente, el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Tiene la palabra doña Soledad Mateos por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Ya finalmente el último asunto del orden del día de esta intensa, larga comisión a la que estamos acostumbrados en esta legislatura. Mirad, muchas veces los trámites parlamentarios producen, señorías, efectos perversos sobre las iniciativas que presentamos los parlamentarios, porque concretamente esta iniciativa se registró el 21 de enero del presente, del 2012, y la vamos a debatir en comisión porque no ha podido debatirse en el Pleno 3 meses casi después. O sea, las políticas muchas veces, si no se impulsan en el momento que corresponde, muchas veces son extemporáneas. Esta no es extemporánea por lo que impulsa, por lo que pretende impulsar, sino porque en el recorrido de estos 3 meses desde que se presentara esta iniciativa en esta Cámara, en esta sede parlamentaria, ha habido nuevas medidas más que afectan desgraciadamente a los dependientes de esta comunidad autónoma y desgraciadamente a los dependientes de este país. Miren, señorías, la mejor de las políticas y de las personas es que a través de las mismas mostramos a la ciudadanía que nos ocupa, a los políticos y a sus representantes que nos preocupan y que nos preocupan la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos, la defensa de la justicia social y de la equidad de los más vulnerables. Con esas premisas sí podemos defender a los más vulnerables, en este caso a los dependientes, que es lo que nos preocupa y debatimos con esta propuesta de pronunciamiento en esta comisión. Señorías, debe ser una máxima y debemos repetirnos permanentemente mensajes contundentes como que las leyes son un patrimonio colectivo. En más de una ocasión lo hemos repetido en esta Cámara, en sede parlamentaria. Las leyes hay que defenderlas, hay que ampliarlas y concretamente la ley para la dependencia es una de ellas, porque a pesar de la crisis, y ya lo hemos dicho, a pesar de la profundidad de la crisis más grave de las décadas, tiene que resistir esta ley. Y algunos gobiernos, los nuevos gobiernos, los gobiernos de España, se preocupan y ocupan hablábamos aquí de voladura controlada de la ley para la dependencia, frase que manifestó el portavoz de Izquierda Unida en esta comisión. Voladura controlada no, es una demolición absoluta de una de las mejores leyes que se aprobaron en el Congreso de los Diputados. Ya lo hemos dicho varias veces en esta Cámara, los socialistas vamos a seguir apostando por lo prioritario, y defender lo prioritario es defender a las personas que no pueden valerse por sí mismas, y defender lo prioritario es asistir a una familia que tiene esa necesidad. Después de 10 meses de gobierno del señor Monago en la comunidad autónoma, ¿dónde están los resultados de tanta farándula? Después de 100 días del gobierno del señor Rajoy, en tan solo 10 días, caos, desconcierto y decepción. Mire, señoría, nace el Real Decreto de Medidas de Ajuste, aprobadas por el Gobierno de España, que quedan vacías, absolutamente vacías, las palabras del presidente del Gobierno en su sesión de investidura. No negarán las señorías del Partido Popular que tardaron menos de 15 días en romper su programa electoral y engañar al Parlamento y a los ciudadanos, porque en su discurso de investidura el señor Rajoy manifestó textualmente su voluntad de mantener y mejorar los servicios públicos y 15 días después anunció un Real Decreto donde paralizaba la aplicación de la ley para la dependencia. Tardaron menos de 15 días en hacer todo lo contrario. Además, lo hicieron de forma sorpresiva y unilateral, sin diálogo con las comunidades autónomas y sin el control de informes previos del Consejo Consultivo y sin los órganos de participación institucional como son el Consejo Estatal de Mayores o con el Consejo Nacional de Discapacidad. Señorías, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia revolucionó las políticas sociales en nuestro país. Creó y generó un nuevo derecho, una ley exigente, una ley que requiere recursos, sí, requiere recursos y también voluntad política, que es lo que nos manifiesta el Gobierno del Partido Popular. Y es verdad que fue una ley con marcado sello socialista, una ley socialista con mayúscula. Nosotros, señoría, lo hemos dicho en más de una ocasión, no vamos a cruzar determinadas líneas rojas y por eso nace esta propuesta de pronunciamiento para impulsar precisamente la no paralización de esta ley. Todavía resuenan las palabras del responsable de su Ejecutivo aquí en sede parlamentaria cuando decía: el Gobierno de Extremadura no tiene, por lo que respecta a la incorporación de nuevas categorías de beneficiarios al sistema de dependencia, ninguna otra intención que cumplir la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Es más,
No es que solo no tenga intención, es que más, está comprometida con su aplicación. Vagas palabras y vacías las que manifestó en su discurso de investidura el señor Rajoy y aún más el responsable del Ejecutivo Regional sobre ese particular. ¿Cuál es la realidad de todo esto de Extremadura, señorías? Pues la aplicación de la ley para la dependencia, en nuestro caso, ha reducido en 249 personas desde que ustedes gobiernan en esta comunidad autónoma. El Real Decreto 20-2000 de 30 de diciembre de medidas de ajuste de corrección del déficit público aplaza hasta el 1 de enero del 2013 la aplicación de la ley de dependencia para las personas mayores que sean valoradas en grado 1 de dependencia moderada nivel 2 y a partir de enero del 2014 a quienes sean valoradas en el grado 1 de dependencia moderada nivel 2. La primera en la frente, señorías. Nada que ver con lo que ustedes proclamaron en campaña electoral. Mintieron nuevamente a los ciudadanos de este país y especialmente a los ciudadanos de esta comunidad autónoma. Concretamente, 800 dependientes en esta comunidad autónoma con derecho a ayuda no la recibirán en el 2012. Casi 800 extremeños con dependencia moderada reconocida durante el 2011 no recibirán este año la ayuda a la que tienen derecho. Es lo que supone que los 30.000 dependientes moderados que se estima que iban a ser valorados en el 2012 no percibirían ayuda hasta dentro de un año. Sin embargo, finalmente también se verán afectados por la normativa otros 29.838 beneficiarios. En Extremadura, extremeños, 792 extremeños. El resultado final es que nuestros brillantes gestores han decidido que la efectividad del derecho no dependa únicamente, como sería razonable, del dictamen de la situación de dependencia objetiva y de un calendario legalmente previsto, sino que también de la mayor o menor agilidad de una resolución administrativa que evidentemente no está en manos de los titulares de los derechos y es totalmente arbitraria. Ustedes han empezado implementando la ley de dependencia suspendiéndola por 2 años en su aplicación. Los dependientes moderados que tenían que ir ingresándose en el sistema en los próximos 2 años no van a ingresar por una decisión de su Gobierno a través de un Real Decreto. ¿Por qué? Porque van a suspender la ley. Van a suspender la ley, han suspendido la ley de dependencia y para poder suspenderla hay que modificarla, hay que reformar la ley de la dependencia. Ustedes han incurrido en una operación en este Real Decreto antijurídica, manifiestamente antijurídica. La aplicación de la ley para la dependencia se tiene que hacer en 10 años y para modificar el tracto de la incorporación de dependientes a la protección del sistema hay que cometer una reforma de la ley, cosa que ustedes no han hecho en el Gobierno de España. Dicho esto y por todo lo anterior, considerando el perjuicio causado con esta medida, el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista por eso presentó el pasado 25 de enero esta propuesta y la impuso porque entendía que era oportuna a raíz de la aplicación del Real Decreto Ley y lo que proponemos a la Asamblea de Extremadura es instar al Gobierno a mantener la aplicación progresiva de la ley 39/2006 y que las personas en situación de dependencia que sean valoradas en el grado 1 de dependencia moderada, nivel 2 y a partir de 1 de enero del 2014 a quienes sean valoradas en el grado 1 de dependencia moderada, nivel 1 e incorporar la consignación presupuestaria necesaria en los presupuestos generales del Estado 2012 para el mantenimiento de dicha ayuda. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. A continuación, para la defensa de la enmienda, tiene la palabra la diputada del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, doña Teresa Tortunga. Gracias, señora presidenta. La primera en la frente, doña Marisol, la mentira, porque usted ha hablado de mentira, pues nosotros también vamos a hablar de mentira, vamos a utilizar el mismo concepto, del 6 al 8% del déficit que nos encontramos cuando empezó a gobernar el Partido Popular nuestro país. Esa la primera gran mentira que desde luego nos obliga y que ha obligado al Gobierno de España a ese Real Decreto que según usted pues deja sin efecto el discurso de investidura del señor Rajoy. Nos presenta esta tarde una propuesta de pronunciamiento en la que instemos al Gobierno de la Nación a que se mantenga la aplicación progresiva de la Ley 39/2006 del 14 de diciembre, lo que es la Ley de la Dependencia. Es decir, por lo que leo en su propuesta es cumplir pues, con el calendario que establece la Ley de la Dependencia. Y a mí me gustaría, en su próxima intervención, que me respondiese a la siguiente pregunta. ¿Pero qué calendario? ¿Qué calendario, doña Marisol? Porque la primera modificación de la aplicación de la Ley de la Dependencia es de ustedes.
es del Partido Socialista y es del señor Zapatero. Miren, del 1 del 2007, que es cuando entra en vigor la ley de la dependencia, y no vamos a decir la progresividad de los grados y niveles de cuándo entran en vigor y tal, es hasta el 31 del 5 del 2010. El 1 del 6 del 2010 hasta el 31 del 12 del 2012 se produce una modificación que la hicieron ustedes en esa aplicación de la ley, que precisamente ustedes hacen esa modificación del calendario para reducir el déficit público que tenía ya también el gobierno del señor Zapatero, junto con la congelación de las pensiones, la bajada de los sueldos de los funcionarios en un 5%, la subida del IVA y el cambio en el calendario, es decir, suprimieron la retroactividad de la ley de la dependencia. Esa modificación lo que nos viene a decir, o lo que nos venía a decir, es que los servicios y prestaciones a los que tienen derecho los usuarios del sistema era que en un primer momento, en el año 2007, desde el primer momento en que se entra en el sistema de atención a la dependencia, pues tenía vigor, es decir, fuese cual fuese el momento en el que se valorase y posteriormente se desarrollase el plan individualizado de atención, lo que se denomina el PIA, daba exactamente igual cuando se diese eso, sino que la persona dependiente tendría esos servicios y esas prestaciones desde el primer momento. Con el cambio de ese calendario, la retroalimentación de la ley se acaba. Y ahora tenemos 100 meses, tienen 6 meses las administraciones, en este caso la comunidad autónoma, para poder atender y para poder llegar a hacer para poder dar esos servicios o esas prestaciones, que tampoco significa, hasta ahora por lo menos ha sido así, que de hecho se tuviesen esos servicios o esas prestaciones al día siguiente de que pasasen los 6 meses que se reservaba y se reserva en la Administración para poder hacer la valoración del grado y nivel y, por lo tanto, también, como le he dicho anteriormente, el PIA. ¿Y por qué le hablo de todo esto? Pues le hablamos desde el Grupo Parlamentario Popular Extremadura de todo esto para poderle explicar esa enmienda de adición que desde mi grupo presentamos. No es menos cierto que el Real Decreto al que usted ha hecho referencia, el Real Decreto Ley 20-2011, que adopta medidas para la corrección del déficit público, y usted estará conmigo entonces en eso, es que la Ley de la Dependencia está contaminado por las medidas que ustedes adoptaron con la desaparición de la retroactividad, lo que hace que desde ese momento que la ley, en cuanto a tiempos y a calendario, ya no se pueda llevar a cabo, pero no ahora con este Real Decreto Ley, sino desde junio del año 2010, aunque anteriormente tampoco ya se cumplían los tiempos. En definitiva, nuestra enmienda consiste en que el Consejo Territorial de la Dependencia desarrolle un criterio común y claro para que todas las comunidades autónomas, porque es cierto que algunas de ellas han sido mucho más eficaces y eficientes en la aplicación de la ley, como por ejemplo Castilla-La Mancha, que están cumpliendo con ese calendario, sepan a lo que se tienen que atener. Y esto se convierte además en otro punto más de trabajo que va a tener que realizar ese Consejo Territorial en ese acuerdo por los servicios sociales y la dependencia a los que el Ministerio y las comunidades autónomas han llegado dentro de ese pacto por la sanidad y también por los servicios sociales. Lo que se pretende no es que desaparezca, y eso usted no lo puede decir, porque eso sí que es mentir. No desaparece una ley, no se quita una ley y, por lo tanto, tampoco desaparece ningún derecho de ninguna de las personas que puedan llegar a tener ese derecho de prestaciones y servicios que reconoce la ley de la dependencia. Lo que está haciendo el Gobierno de España actualmente es estudiar y evaluar. Y además creo que durante los 3 primeros años de aplicación de la ley había que haber hecho una evaluación de esa aplicación de la ley, a sabiendas de los problemas que conllevaba esa aplicación. Mire, usted habla de que es la mejor ley con sello socialista que se ha hecho en la historia de la democracia. Pues mire, es una ley que se ha convertido en un laberinto normativo. Es cierto.
a todos nos cuesta muchísimo entender cómo es esa ley, pero que nos cuesta a nosotros, al fin y al cabo, no es importante. Sobre todo lo que nos tiene que importar es a los usuarios del sistema si entienden perfectamente y conocen perfectamente la ley. Se ha usado de la fórmula que la ley contempla como algo excepcional. Es decir, se ha usado de las prestaciones en vez de los servicios. La ley no ha contribuido a crear el empleo que en un primer momento ya se dijo. El 63% de las altas en el régimen de la seguridad social, en el sector de los servicios sociales, corresponde a cuidadores familiares. Es decir, el año pasado se perdieron aproximadamente 8.304 empleos en el sector, a pesar de que se incorporaron al sistema 200 dependientes más. No se garantiza... Señora Tortonda, vaya terminando. Voy terminando. No se garantiza la calidad de la atención, se ha construido 17 sistemas diferentes en cuanto a desigualdades y en prestaciones. Y hay un desfase entre las previsiones del número de dependientes que en un primer momento se dijo al que verdaderamente es, y en definitiva es necesario adecuar la normativa a la situación de la dependencia y establecer criterios comunes en cuanto al baremo de elaboración. Nosotros con esta enmienda y el Gobierno de España con cada una de las medidas y actuaciones ante la situación económica que vive nuestro país, lo que pretendemos es concretamente el poder seguir desarrollando y aplicando esa ley, porque el modelo hasta ahora implantado, y eso tiene que estar conmigo, doña Marisol, se ha visto que desde luego no es el mejor para que las personas que necesitan esa ayuda sea de calidad y seguir hasta ahora como se ha estado haciendo, que es asistir a lo que ustedes, y además me parece que alguna vez que otra lo han comentado, a la crónica de la muerte anunciada del propio sistema. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Señora doña Soledad Mateos, ¿acepta usted la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Popular? No. ¿No? No la aceptamos. No aceptada la enmienda, continúa el debate conforme al texto original de la propuesta de pronunciamiento. A continuación, el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Exíes puede agotar un turno en contra si lo desea por tiempo de 5 minutos, haciéndole saber desde esta presidencia que a continuación tiene también la posibilidad de utilizar un turno de fijación de posiciones, pudiendo agrupar los 2 turnos en una sola intervención de 10 minutos. Tiene, por tanto, la palabra don Víctor Cascos. Gracias, señora presidenta. Los voy a agrupar, obviamente. Bueno, entre todos la mataron y ella sola se murió. Yo creo que ese podría ser el resumen, por desgracia, y el futuro también, por desgracia, de esta ley. Le ha pasado un poco como a la LOCSE, que era una muy buena ley de educación. Aquella nació sin ley de financiación y por lo tanto fue perdiendo todas sus potencialidades en el camino, y esta, que también es una muy buena ley, presupuesto a presupuesto, sobre todo en los 3 últimos en los que estamos haciendo frente a la crisis económica y donde el recorte y el déficit se ha impuesto como única moneda de cambio o de salida, esta ley, va desapareciendo poco a poco. Voladura controlada o demolición, yo creo que aquí es lo mismo. En todo caso, la última medida del gobierno de Rajoy incide en eso, en que vaya desapareciendo poco a poco la ley de dependencia. Fue en diciembre, como decía la portavoz del Partido Socialista, en otro Viernes de Dolores, y desde entonces se han sucedido bastantes Viernes de Dolores, con sucesivos decretos del gobierno de Rajoy, y imagino que en próximos tiempos iremos viendo incluso como que no se quedan con esta desaparición, con esta merma de acceso a la dependencia, en este caso para la gente de grado 1, de dependencia moderada, sino que probablemente, y al calor de la situación económica, mejor dicho, como excusa por la situación económica, vayamos asistiendo a más retrocesos en la aplicación de la ley de dependencia, no ya con los próximos presupuestos, sino incluso con los vigentes una vez que se aprueben, porque estamos comprobando que no pasa nada por aprobar un presupuesto y que se incumpla de manera sistemática una vez aprobado. En este sentido, nosotros vamos a votar a favor de la iniciativa para reclamarle al Gobierno de la Nación que no retroceda, aunque me temo que en este caso va a ser una iniciativa que no va a llegar a buen puerto. Estoy completamente seguro que la mayoría absolutísima del Partido Popular en el Congreso de los Diputados va a hacer que
nuestra petición no llegue a puerto. Pero aún así, por lo menos que sí quede constancia del rechazo de la mayoría de la Asamblea de Extremadura a el recorte en materia de dependencia que se ha producido con este gobierno nuevo de Mariano Rajoy. Muchas gracias, señor diputado. A continuación, para fijación de posiciones, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, doña Teresa Tortonda. Gracias, señora presidenta. La verdad es que, doña Marisol, nos parece que es totalmente incongruente el que no nos lleguen a aprobar la enmienda de adicción. O sea, no era de supresión ni de modificación, simplemente es una enmienda de adición que lo que pretende es mejorar la suya. Es decir, en esa enmienda lo que nosotros decimos es que en caso de que no fuese posible volver al anterior calendario de aplicación de la ley, teniendo en cuenta que ustedes fueron los primeros que modificaron ese calendario, pues que el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia desarrolle un criterio interpretativo lo más extensible posible para todas las comunidades autónomas. Es decir, intentar también romper con eso que hasta ahora se ha estado desarrollando en la ley de la dependencia, y es que tenemos 17 leyes de dependencia, 17 leyes totalmente distintas en nuestro país. Es decir, este grupo parlamentario no se opone a su iniciativa, a su propuesta. Y desde este grupo parlamentario nosotros también rechazamos pues, que esa ley de la dependencia cambie el desarrollo de ese calendario o de esa aplicación. Cuando yo le razonaba el porqué de lo que está haciendo el Gobierno de España con la ley de la dependencia, usted nos decía que llevábamos tanto tiempo en el Gobierno de Extremadura, ya como 30 años, prácticamente llevamos los mismos años que ustedes gobernando, y el Gobierno de Rajoy creo que lleva también otros 30 años, los mismos que ustedes. Incluso nos estaban diciendo que es que nosotros no hemos hecho la modificación de la ley de la dependencia. Mire usted, yo no sé si el Gobierno de España va a modificar o no la ley de la dependencia. Sí que le aseguro que está trabajando para mejorar la aplicación de la ley de la dependencia en determinadas cuestiones. Y además es que dice la disposición final primera, punto tercero de la ley, prevé que transcurridos los 3 primeros años de su aplicación, me decía usted que ya se había hecho, no se ha hecho, la realización por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia, de la evaluación de los resultados de la misma, proponiendo las modificaciones en la implantación del sistema procedente. Esta evaluación que dice usted que se ha hecho no se ha realizado, solamente se ha realizado y de manera parcial en la revisión de los baremos de la valoración de la dependencia. Pero hay otros muchísimos criterios que no ha tocado el Consejo Territorial, entre otras cosas porque es que el Consejo Territorial ni se reunía. Eso para poder empezar. Actualmente el Gobierno de España, junto con las comunidades autónomas, lo que está realizando es un diagnóstico global de la ley de la dependencia para llevar a cabo las mejoras que se deben realizar en el sistema, incluido aquellas modificaciones normativas, a lo que usted estaba diciendo, que es que tendremos que estar modificando la ley de la dependencia. ¿Y por qué hay que hacer esas modificaciones normativas? Pues mire, en primer lugar, porque el Consejo Territorial debería haber ejercido un mayor esfuerzo en las tareas de cohesión del sistema de la dependencia en todo el conjunto del territorio nacional, que para nada lo ha hecho. Porque la ley entra en vigor de manera precipitada, acompañada de una normativa de desarrollo que ha ido dando respuesta puntual a los desajustes legales respecto a la realidad social. Y ahí está la cantidad de reales decretos que se ha tenido que llevar a cabo. Y malo como tengas que hacer tantos reales decretos cuando dicen ustedes que era una ley totalmente clara. Un proceso de valoración de la dependencia con un instrumento principal que lo constituye el baremo, que no está ni contrastado ni sometido a continuos cambios ni revisiones, por supuesto, hasta el día de hoy. Un procedimiento muy complejo y diferente para el acceso a las prestaciones, con un sistema de información que no da respuesta a las situaciones y retos actuales. Una respuesta distinta en la aplicación de la ley por las comunidades autónomas ante situaciones personales de dependencia similares. Una inadecuada orientación de las prestaciones que ha primado las ayudas a cuidadores no profesionales, contraviniendo el espíritu y la letra de la ley, que lo consideraba una excepción, y sobre todo
un grave problema con desarrollar una ley que desarrolla un sistema de prestaciones y de servicios muy delicado, porque estamos hablando de personas dependientes y que es verdad que hay que agradecerlo y que lo harán con todo el cariño del mundo, pero muchas veces la asistencia que se presta por parte de los familiares no son del todo lo convenientemente cuidadores o de cuidados profesionales. Un considerable desfase, como ya le decía anteriormente, de las previsiones iniciales de la ley, tanto en el número de dependientes como con su financiación respecto a la situación real a día de hoy, y una financiación derivada de las previsiones no correctas. Y por lo tanto, la ley de la dependencia, que entra en vigor ese 1 de enero del año 2007, se pone en marcha, doña Marisol, en épocas de bonanza económica. El anterior presidente del Gobierno pone en marcha una ley sin dotación presupuestaria, y las cosas son viables cuando se pueden financiar y cuando hay ingresos suficientes, cosa que actualmente no hay. El estado de bienestar, voy terminando. El estado de bienestar, el modelo de bienestar siempre ha sido y estará supeditado a los ingresos, a los recursos y también a la actividad económica que se genere. Y lamentándolo mucho, tenemos que hablar que estas medidas o actuaciones que el Gobierno está adoptando en consecuencia de la situación tan difícil que ustedes nos han dejado a este país no es ni más ni menos que no sea paro, déficit y deuda, aparte de esa gran irresponsabilidad e improvisación. Ustedes hicieron una ley a salto de mata, cogiendo modelos de diferentes países europeos y haciendo un popurrí que al final lo que podemos ver es que en España esa ley no se puede implantar y no se puede desarrollar de la manera que ustedes están haciendo. Y desde luego, por ir terminando, ustedes no son los más idóneos a la hora de hablar de recorte. Ustedes se cargaron el plan gerontológico, de 80 millones pasaron, de 50 millones pasaron a cero, se cargaron la teleasistencia y se han cargado muchísimo, sí señorías, por favor, señora se diputada, cargaron en la legislatura pasada intervención. Programas, por favor, señora diputada, le ruego concluya su intervención. Programas tan sumamente importantes de desarrollo de los servicios sociales. Muchas gracias. A continuación, para cerrar el debate, tiene la palabra doña Soledad Mateos por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. No hay, señora Tortonda, cuando no tienen un argumento ante una defensa, un mejor ataque. Es decir, yo ataco diciendo mis argumentos para poner en detrimento, no poner en valor la iniciativa. Es verdad que tienen un papelón a lo largo de esta legislatura, porque claro, dicen ustedes, depende la aplicación de las políticas en función de los ingresos y los gastos, y la voluntad política. Y esto pone de manifiesto, señora Tortonda, que ustedes no tienen voluntad política. Ya anunció el señor Rajoy que la ley para la dependencia era inviable, y lo que dijo en esa entrevista en El País, a pesar de que no era lo que dijo en su programa electoral, lo ha hecho efectivo. Y aquí ustedes funcionan al golpe de Génova. Ustedes hacen lo que le hizo el señor Rajoy. Entonces, pues dicen un discurso en la Cámara y luego resulta que hacen otra cosa. Dicen ustedes la herencia, la deuda. Es que se ha equivocado. El dato no es el correcto. La deuda del 6,8% corresponde a la Comunidad Autónoma de Valencia, gobernada por ustedes. Esa comunidad autónoma que tampoco no aplica la ley para la dependencia. 208 millones es esta comunidad autónoma la segunda en deuda en este país. Pero claro, diciendo los datos de forma torticera, uno engaña y da la sensación de que está preocupado por, en este caso, las políticas por las personas, que es lo que ustedes vienen diciendo en esta comunidad autónoma. Pero claro, esto tiene el recorrido que tiene. Hay que seguir aplicando las políticas y cuando pase el tiempo los ciudadanos se darán cuenta de lo que hay. Y no es esta propuesta de pronunciamiento, lo decía antes y agradezco la posición del portavoz de Izquierda Unida apoyando esta propuesta de pronunciamiento, que es verdad que va a quedar en palabras porque no va a tener el impulso, porque definitivamente esto habrá que aprobarlo en el Congreso de los Diputados y ustedes tienen la mayoría que tienen allí y desde luego no podremos hacer otra cosa que sí denunciarlo políticamente y denunciarlo públicamente, que es lo que nos corresponde a los señores diputados. Pero es que a esta medida que aprobó el Gobierno de España ustedes han incorporado la devolución de los 283 millones de euros, que elimina el nivel acordado sobre ese particular de aplicación de la ley. Ya no es que no cumplamos el calendario, señora Tortonda, ya es que ustedes de tracto se cargan automáticamente la ley, impiden con eso que las comunidades autónomas tengan la obligación de aportar su parte correspondiente,
con respecto a la aplicación. Le han hecho el trabajo sucio en aquellos sitios donde ustedes gobiernan. Ahora dirán que, claro, es que al no poder aportar, porque la herencia de los socialistas le impide, puede hacer lo suyo. Entonces, de la parte que nos corresponde, que ya nos enteraremos el miércoles cuando lo diga el señor Fernández, diremos qué parte aquí ya ustedes no pondrán con respecto a la aplicación de la ley para la dependencia. Y nosotros sí aplicamos el calendario, sí lo hicimos. Nada que vertir la retroactividad con la aplicación del calendario. Ustedes han tomado una decisión antijurídica, no aplican el calendario y además lo reducen consciente y permanentemente en la aplicación de los presupuestos generales del Estado. Pero es que no lo digo yo, que lo dicen los dependientes, que están dejando de recibir las prestaciones. Y lo que usted me acaba de hablar ahora sobre las últimas decisiones del Consejo Territorial, lo sabemos todos. No hay nada que meterse en la página web y ver lo que se ha hecho en el Consejo Territorial. Son observaciones a lo que su señora ministra dijo justo cuando compareció. La señora ministra es ministra de todos, pero no la asumiremos más como no es del Partido Socialista. Y donde ustedes hablaban ya de que el Gobierno de España regula de nuevo el copago en dependencia. Y Mato busca un pacto para definir un catálogo de servicios sociales común. Ya lo dice ustedes en el Consejo Territorial del 12 de abril. Es decir, voladura controlada no, y vamos a hacer célebre la fase del señor Víctor Casco. Inmolación permanente de la ley. Se van a cargar permanentemente la ley. La reforma de baremo por el que se mide el grado de dependencia se simplificará. Lo harán a su capricho, a su medida, para que no puedan ser beneficiados los dependientes. En la actualidad hay 3 grados, grados dependientes severos y moderados, y cada uno de ellos tiene 2 niveles de gravedad. Hicimos lo difícil, la aplicación de los grados severos, y cuando tienen la oportunidad de imponer su voluntad política, no lo hacen. Ustedes son los responsables de que no se aplique esta ley. Hoy vamos a aprobar esta propuesta de pronunciamiento a sabiendas de que no tendrá el recorrido que merece, no para los socialistas, sino para las personas dependientes en esta comunidad autónoma y en el resto de España. Pero eso sí, lo seguiremos intentando y lo seguiremos contando a aquellas personas que deben de ser beneficiarias de esta ley que es verdad, señora Tortonda, Consejo Socialista. Porque la podían haber hecho ustedes y no la hicieron. La aprobaron, la debatieron y se aprobó en el Consejo de Diputados, pero no hagan propio algo que no fue suyo. Y ahora quieren en sus discursos defenderla permanentemente, pero ustedes las han paralizado y la están recortando presupuestariamente. Y a eso está voluntad política, que es lo que ustedes no han demostrado en estos 10 meses que sí, de que desgraciadamente lleva gobernando el señor Monago en esta comunidad autónoma. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora diputada. A continuación pasamos a la votación de la propuesta de pronunciamiento. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación es el siguiente: 7 votos a favor y 6 abstenciones. Por tanto, queda aprobada por mayoría la propuesta de pronunciamiento. Una vez sustanciado el orden del día, se levanta la sesión.